En la zona metropolitana de Guadalajara hay un fenómeno que sigue en aumento y que es la proliferación de motocicletas que circulan en las calles de la ciudad. De acuerdo con datos del Instituto de Información y Estadística de Jalisco, en 2022, los jaliscienses compraron a un ritmo de 10 motocicletas cada hora. Estadísticas oficiales revelan que 8 de cada 10 motociclistas no tramitaron su licencia de conducir y una de las principales sanciones para estos es circular sin el casco protector. Es un tema sensible el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44, esta proliferación de motocicletas, los accidentes que lamentablemente también protagonizan algunos de sus operadores. Ese es el tema que abordamos en esta ocasión. Saludo con mucho gusto a mis invitadas, Génesis Hernández Díaz. Ella es ex coordinadora e integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Génesis, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Sonia Priscila Rojas Jiménez. Ella es especialista en medicina crítica pediátrica y terapia intensiva del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Priscila, bienvenida. Gracias. Elizabeth Rodríguez, ella es la delegada en Jalisco de la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista, Asociación Civil. Elizabeth, bienvenida. Muchas gracias. Y Rebeca Andrea Moreno Vicencio, ella es médico cirujano, especialista en medicina crítica y terapia intensiva del Centro Médico de Occidente del IMSS. Rebeca, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, me gustaría que cada una de ustedes hiciera una pequeña introducción breve para arrancar con este tema a partir de lo que ya hemos escuchado. Comienzo contigo, Génesis. Gracias, Carlos, por la invitación. Sin duda, el tema de las motos es un tema que ha estado muy latente actualmente. Todas y todos lo sabemos aquí, lo vemos todos los días en las calles y en los hospitales. ¿Por qué pasa esto? Justamente porque las personas tienen que optar por una manera de moverse más accesible tras todo lo que implica moverse en un vehículo particular, que es muchísimo más costoso, ¿no? Pero a raíz de eso, también es por tema de tiempo económico y por la expulsión que la ciudad está generando y por ende las personas tienen que trasladarse a las periferias y optan por este medio de transporte. Pero sin duda, también en las personas actualmente también optan por otro tipo de empleos, como lo son el caso de los servicios de repartición, y pues se ha vuelto un medio de transporte, pero también un medio de transporte laboral. Muy bien, perfecto. Priscila, una primera intervención, por favor, del tema que estamos abordando. Pues más que nada lo que a nosotros nos llama la atención es que alrededor de 90 pacientes al año se ingresan por trauma de cráneo, o sea, accidentes, y el 84.7 son por motocicleta. Pero aquí lo que debería llamar la atención es, si yo veo niños de 1 mes a 18 años, teóricamente no deberían de estar manejando una moto. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos de entre 90 a 110 ingresos al año en una terapia intensiva? Con secuelas y claro, muchas cosas más. Ya hablaremos de mortalidad y todo lo demás, pero si son menores de edad, ¿por qué están manejando ellos? Aunque muchas personas me dirán, es que son cuatro personas de la familia en la moto y por eso se accidentan. No, cuando a nosotros nos llega es casi siempre entre 14 y 17 años. Que ya les dejan andar en moto. Que los dejan andar en moto. Y es ya responsabilidad de los padres que no tienen casco, desde las horas, muchas cosas. Pues es raro el paciente que nos llega en estado etílico, pero porque a nosotros nos llega ya en la terapia intensiva, visto por la Cruz Roja, Cruz Verde, etcétera, claro. Los primeros servicios. Pero teóricamente serían pacientes que no deberían de estar manejando una moto. Muy bien. Elizabeth Rodríguez, una primera intervención, por favor. Pues sí, efectivamente el motociclismo ha crecido bastante, pero a nivel nacional. Aquí en Guadalajara el fenómeno que ha sucedido es que está desbordado, completamente salido de las manos de las autoridades, pero esto no es ni de ahora ni de ayer. Ya tenemos casi alrededor de 12 años que hemos estado pidiendo a las autoridades efectivamente que se regularice, que se hagan campañas de concientización, campañas de cultura, de cursos de manejo, accesibilidad para que todos los que compran una moto inmediatamente regularicen su moto con su licencia, refrendo, tarjeta de circulación, que desgraciadamente en los municipios que están afuera de la zona metropolitana te das cuenta que ninguna moto, la mayoría no traen ni placa.
se siguen vendiendo las motos en tiendas departamentales sin ningún documento más que la factura, y así se quedan las motos. Entonces sí hace falta que la autoridad ya ponga manos en el asunto. Muy bien. Rebeca, una primera intervención, por favor, para iniciar. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que algo muy importante que comentó la doctora Priscila, pues es esta parte de que nosotros vemos pacientes con accidentes por el mal uso de estas motocicletas, tanto como dice ella, porque el propio joven que no tiene licencia las maneja, como por la cultura que tenemos de que por la necesidad de transportar a la familia, pues va la familia completa a veces en una motocicleta, y eso no es seguro ni para los padres ni para los pequeños que la transportan. Y esa falta de cultura lleva a hospitalizaciones que no son necesarias, a gastos también que son difíciles para las familias, porque cada uno de estos pacientes representa un gasto tremendo. Los pacientes que nosotros vemos en la terapia intensiva van hasta por arriba de los 70,000 pesos el día de terapia intensiva. Y la mayoría de los accidentes en moto terminan en una terapia intensiva. Entonces es algo que es muy importante de tomar en cuenta, que no es solo un golpecito y ya quedó, no. Eso es lo que quisiéramos que pasara, pero desafortunadamente no sucede así. Muy bien. Bueno, pues una primera intervención de todas. Génesis, en el tema que tú planteabas, no solamente la motocicleta se ha convertido en un vehículo alterno de movilidad, sino también se ha convertido en una forma de ingresos para la gente. Son en ocasiones muy frecuentes las motocicletas ligeras que andan por todos lados y se meten por las calles, etcétera. Es un problema realmente, ¿no? Claro, es un problema, como lo mencionamos en un principio, es un fenómeno que, como lo comentaba aquí nuestra compañera, se ha desbordado. Y claro que nos preocupa mucho el hecho desde el observatorio. Prácticamente lo que también propusimos fue que se generaran cursos de sensibilización al momento de tramitar tu licencia. Desde ahí podríamos estar avanzando. Eso ya en relación también sumado a esfuerzos del emplacamiento, pero para eso necesitamos justamente que haya alguien que esté vigilando todos estos procesos, todos estos mecanismos que dan un marco jurídico regulatorio para las personas usuarias de este tipo de vehículos. Primero tendríamos que definir qué tipo de regulación vamos a implementar sobre las motocicletas. Uno de ellos efectivamente es que no se vende una motocicleta si no tiene placas tramitadas, y yo diría, y registradas, pero ¿dónde se registra? ¿Cuál es el registro que hay para motocicletas? Sí, eso ya lo contempla el reglamento, que sí se tiene que generar pero no este padrón. Es correcto, por eso te decía, una vez que ya está la ley, ¿quién está aplicando la ley? Que es mucho de lo que ya hemos debatido otras veces aquí en esta mesa. Muy bien. Priscila, por ejemplo, cuando llegan pacientes con daños, sobre todo en el cráneo que tú mencionas, regularmente ocurre porque no portaban casco o porque el casco que usaba no brindaba la garantía y seguridad que debería tener. La mayoría de las veces es porque ni siquiera traen casco. Pero nosotros catalogamos el trauma de cráneo en 3 grados. En la terapia intensiva ingresa el severo, pero quiere decir que el 100% de los que van a ingresar tienen un tubo, y ese tubo está por 3 días. Entonces, sí, más que nada es porque no tomaron un casco y porque no tenían un casco, más que nada. ¿Qué tipo de secuelas puede tener? Digo, claro, el daño más grave es que mueran. Sí. Pero, ¿qué tipo de daños podrían tener cuando ya pasan por terapia intensiva? Híjole, la verdad es que tal vez lo que voy a decir va a sonar muy polémico o muy fuerte, pero incluso la mortalidad sería el caso menos feo. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que terminan en traqueostomía, gastrostomía, o sea, respiran por un tubo aquí, comen por una vía directo al estómago y quedan literal como vegetales, no se mueven. Entonces, la familia tiene que pagar rehabilitación, se hacen úlceras en los pacientes y no se mueven cada 2 horas. Todo es medicamentos. Como comentaba mi compañera, son 70,000 pesos al día en la terapia intensiva si está estable. Si está más grave, sube el porcentaje. Entonces, pues son muchas consecuencias. La mortalidad suena mal, tal vez suena un poco polémico y todo, pero es mucho más los costos, más desgastante para la familia. Hay algo que se llama cuando se burnean o burnout de la familia, de tanto cuidarle. 3 meses en un hospital, la gente renuncia a sus trabajos, los corren, etcétera.
Entonces, y más aparte luego salen, y todos los gastos que es, ahora va a respirar por un ventilador. Claro. ¿Quién les va a pagar eso? Entonces, híjole, creo que es más polémica las secuelas que puede presentar el paciente que en sí la mortalidad. Y yo preguntaba, Elizabeth, el tema, por ejemplo, del casco. Se supone que hay un casco también, que hay una norma oficial que debe cumplirse para comprar ese tipo de casco, ¿es correcto? Así es, se supone que mínimo tiene que tener 2 certificaciones el casco, pero desgraciadamente, por ejemplo, compran, no vamos a decir qué tipo de casco, pero es el que... Puedes decirlo, nosotros no tenemos problemas con bueno, marcas. de la marca itálica hasta se los regalan en la compra de la moto y esos cascos no tienen ninguna certificación. De hecho, traen la calcamonía, pero no están certificados. De hecho, hay videos donde con una piedra los revientan. Desgraciadamente, ahorita en la nueva modificación que se hizo de la ley de movilidad viene que el no traer casco ya es una causal para que les retiren la moto. Y aún así, con los operativos y con la modificación de la ley, vemos las calles llenas de muchachos, de jóvenes y de adultos también, porque creemos que este es un fenómeno que nada más son los jóvenes que por inmadurez lo hacen, pero vemos adultos que también circulan sin casco y con la familia. A ver, nomás una pregunta, Elizabeth. Cuando dice debe tener casco, ¿la norma o el reglamento dice qué tipo de casco? Porque pues si traes un casco que no cumple con la norma, pues es igual que no lo trajeras. Sí, en la ley de movilidad se especifica que sea un casco que esté certificado, que sea cerrado y que esté bien abrochado, porque no sé si te has fijado, por ejemplo, los repartidores acostumbran a traerlo en el codo o traerlo nada más puesto como cachucha, que en cualquier bache, tope, se les cae. O sea, tiene que ir completamente bien ajustado. Eso es lo que viene en la ley de movilidad. Es un casco, no es una cachucha. Así es. Muy bien. Tenemos que hacer la primera pausa. Regreso con más de este importante tema. De acuerdo con datos del Instituto de Información y Estadística de Jalisco, de 2015 a 2022, murieron en promedio unos 70 motociclistas cada año en el área metropolitana de Guadalajara en accidentes viales. Pero otra estadística preocupante es que otros 7,195 resultaron heridos en estos percances, algunos de ellos con lesiones tan graves como daños cerebrales o fracturas que les impidieron volver a caminar. Una parte de los lesionados o fallecidos fue por no portar el casco o debido a la fragilidad misma del vehículo. Proliferan motocicletas y accidentes en Jalisco, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Rebeca, ¿puedes platicarnos algún caso, digo, sin decir nombres, que te tocó atender sobre estos accidentes de moto? Hay bastantes. El que más recuerdo fue un chaparrito de 17 años. Él iba en una motocicleta solo. Desafortunadamente, en su caso, también iba a un estado de ebriedad agregado. En una carretera de un carril 1 y 1 y el que venía del otro lado no lo vio, lo estrelló y lo aventó en un barranco. La verdad es que ese niño fue uno de los casos, como comenta la doctora Priscila, que el niño sobrevivió, pero la sobrevida del niño no fue buena. El niño quedó completamente en estado vegetativo, no pudiendo desconectarse de un respirador artificial. La familia no se lo podía llevar a casa porque no tenían el recurso para poderlo manejar por fuera. Entonces, pues fue un niño que estuvo mucho tiempo con nosotros y desafortunadamente, y ese es el otro lado, los niños que permanecen mucho tiempo en hospital también se exponen a otro tipo de infecciones y problemas. Claro. Entonces, en él acabó siendo un fallecimiento, pero por una neumonía, pero pues de 3, 4 meses casi de estar adentro con nosotros. La verdad es que fue un caso muy difícil. Muy difícil. Y de los casos que recuerdas de menores todavía con una edad más, digamos, más reducida, o sea, más jovencitos. Sí, una chiquita de 1 año de edad que la mamá la traía en brazos en la moto, venía el papá en brazos y la mamá se estrella la moto contra un camión, sale volando la bebé. Fractura completamente de cráneo y con exposición de masa encefálica. O sea, murió, ella murió. Llegó viva, pero murió. Por eso incluso los diputados establecieron una ley para evitar
que en las motocicletas vayan varias personas, Claro. para evitar ese tipo de accidentes. A propósito de esto, Génesis, estamos viendo que de repente se arman leyes, se establecen criterios, etcétera, y eso dice la ley, pero en la práctica estamos viendo que no se cumple, ¿no? Sigue habiendo estos niños sándwich, ¿no?, en las motocicletas, que ahí van con sus papás, ¿no? Sí, es correcto. Sabemos que la ley es de reciente creación, se generaron el reglamento, las normas, pero sin duda aún hay que avanzar mucho y a la par hay mecanismos que todavía no están instaurados dentro del mismo sistema para poder estar vigilando que la ley se esté cumpliendo. ¿A qué voy con esto? Pues la comisaría vial, ¿no? Sabemos que la policía vial pues no tiene la suficiente, perdió la capacidad para poder estar vigilando que la ley se esté cumpliendo. Y eso es en tema de motociclistas, pero pues ya nos metemos a otros temas, como ya lo hemos discutido otras veces, los mototaxis, ¿no?, que tienen una similitud a esto. Pero volviendo a esto, sin duda sí, está el área de oportunidad, desgraciada o afortunadamente, esa sola es una de la parte de todo el problema. Y aquí me gustaría también abordar un poquito de lo que mencionaban hace rato. Sí, es la velocidad también un factor muy importante, y que la velocidad es consecuencia también de que no traigan el casco, ¿no? Pero creo que lo deberíamos de ver más allá, ¿no? Es multifactorial. ¿Por qué? Porque abarca diferentes sectores, a la salud, a lo económico. Ahorita la doctora Priscila comentaba, ¿no?, el hecho cómo se vuelve una pesadez económica. Y esto cómo impacta a la sociedad, ¿no? Entonces me gustaría verlo desde ese multifactorialidad, pero también, sin duda, creo que aún falta mucho por avanzar en el tema. El casco solamente es una de las primeras cosas que podemos hacer, pero en otros países, como en Colombia, se ha aumentado mucho también la vigilancia y el interés por este tipo de fenómenos que están un poco similares a los que vivimos aquí. A ver, por ejemplo, la ley de movilidad establece que las motocicletas de bajo cilindraje no tendrían que circular por avenidas, como el periférico, sí, etcétera. Periférico, y tendrían que ser niveles, arriba de 400, 600 centímetros cúbicos, ya nos corregirá Elizabeth, que se permite que vayan por ahí. Sin embargo, las vemos que ahí van, ¿no? Sí, es correcto. Son malas prácticas que podemos estar previniendo desde muchos lugares. Insisto, vuelvo a lo mismo que con lo que inicié. Al momento, ¿quién está vigilando a la hora de sacar las licencias, ¿no? Insisto, propusimos que desde ahí fuera una parte, pero también sin duda encontrar mecanismos que ayuden a llevar esto, y una campaña permanente en toda materia siempre va a ayudar a la prevención. ¿Cómo vamos a generar estas alianzas aquí con los centros, los institutos de salud, los colectivos y con sociedad civil y con la academia? Lo importante sería partir del reconocimiento que tenemos un problema, y parece que no se dan cuenta, ¿no? Ahorita, si quieres, abundamos sobre eso, Génesis. Priscila, a ver, hay una leyenda que viene en los cascos que dice: en caso de un accidente, no me quites el casco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de situaciones desde el punto de vista médico? ¿Qué le pasa a la cabeza, etcétera? Tenemos que aprender a diferenciar que los adultos y los niños son diferentes en cuestiones anatómicas. Claro. Los músculos del cuello son diferentes, la cabecita de los niños es más grande a comparación de los adultos. Entonces, si ustedes se fijan en la mortalidad, es más en niños. ¿Por qué? Por esto de las cuestiones anatómicas. En lo que me refieres del casco, cuando hay un accidente es como en el fútbol, de que se cae el jugador y nadie se mueve hasta que lo ponen en una tabla y ya después lo trasladan. ¿Por qué? Porque hay lesiones cervicales. Y si hay una lesión medular ocasionada por este trauma de cráneo, aparte del trauma de cráneo que va a tener el paciente, en los órganos y etcétera, etcétera, por la lesión medular. Entonces, más que nada es no mover el casco, pero no por el casco, sino por el cuello. O sea, de no ocasionar más lesión de la que ya hay. No sabemos si hay lesión cervical. Tomamos radiografía, tomografía, etcétera, sabemos que no hay lesión cervical, se puede quitar, no hay problema. Pero en el momento no sabemos. Y cualquier movimiento en balde... O sea, hay que inmovilizarlo. Sí, se tiene que inmovilizar. La mayoría de los niños que nos llegan, ojalá la mayoría de los médicos lo trasladaran con collarín, pero deberían de ser trasladados así, o sea, en cuestión de tabla, para no ocasionar ningún deslizamiento
o lesión medular. Eso te iba a preguntar también, ¿existe un sistema de emergencia ya aquí en Jalisco? Hay que reconocerlo, que están muy organizados. ¿Existen estos protocolos? ¿Están enterados todos en las instituciones médicas para hacer este tipo de trato para un accidentado? Mire, es que voy a ser muy polémico esto, pues. Adelante, por favor. Para eso estamos aquí. Por ejemplo, en el civil viejo, cuando hice pediatría, lo que hacían era regular SAMU. SAMU es el que está encargado de regular a los pacientes. Claro. Pasan esos accidentes, se van a la Cruz Verde, se van a la Cruz Roja, etcétera, a los lugares chicos, que no son de tercer nivel, como civil, centro médico, etcétera. Ellos los abordan y de ahí no los regulan. Y nosotros le decimos, ¿cómo está el paciente? Las pupilas es muy importante preguntarlas. Si están abiertas, están dilatadas, el cerebro se está hinchando y es demasiado grave. ¿Está asegurada la vía aérea o se está intubado? No, ya les decimos, asegura la vía aérea, ponle tal medicamento para el corazón, etcétera, etcétera, y ya lo puedes mandar. ¿Por qué? Porque si le decimos, ya tráetelo, córrele, que no sé qué, y lo trasladan inestable, muchas veces no llegan los pacientes. Hay que estabilizarlo. Simplemente en el traslado. Entonces, la verdad es que los médicos deberían de estar capacitados para tratar lo que es el trauma de cráneo de una forma correcta. Porque muchos, híjole, voy a sonar bien polémica, ¿no? Pero adelante, por favor. Muchos médicos siguen usando, por ejemplo, esteroides en guías que hace 10 años se usaban, hoy en día ya no. Entonces, deberíamos de nosotros como médicos estar actualizados en cómo tratar el trauma de cráneo. ¿Por qué? Porque mejora mortalidad, mejora días de estancia en el hospital, económico en todos los aspectos. Entonces, si ellos lo estabilizan desde un principio bien, tenemos menos secuelas y mejor tasa de mortalidad. Entonces, sí existe este servicio que se llama SAMU, incluso otras cosas como el IMSS, que tiene sus clínicas, que luego lo regulan al mero lugar, donde están los neurocirujanos. Claro. El neurocirujano es 24/7, llega el paciente, si se necesita operar, se mete a operar. Y ya pasa luego la terapia intensiva. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si hay lugar en el civil, claro, o si hay lugar en centro médico, porque son 18... Hay otras atenciones que dar. Elizabeth, en países de Sudamérica, el problema de las motocicletas es impresionante. Me tocó verlo, por ejemplo, en Bogotá, en Medellín. Llegabas a una esquina y 25, 30 motocicletas a hacer alto a un lado también. Es un problema muy severo. En México parece que el problema, así vamos ya, y las autoridades no se dan cuenta. Así es. Cuando empezaron los operativos recaudatorios, que nosotros les dijimos que empezaron alrededor de hace 4 o 5 años, supuestamente se hicieron para bajar la delincuencia y porque estaban muy preocupados también por los accidentes. Pues la mala noticia es que ni bajó la delincuencia ni bajaron los accidentes. Fue un tema recaudatorio porque se dedicaron a extorsionar a los motociclistas, a ponerse de acuerdo con el de tránsito, a quitarles la moto por cualquier situación, a que los corralones ahorita están intestados de motos, a de que como desapareció el IJAS, las motos las están subastando acá a discreción y los mismos de movilidad se están quedando con las buenas motos. Entonces, en realidad, no se ha hecho una cultura y no se ha hecho nada ni para bajar accidentes ni para bajar la cuestión de delitos en moto. Ahora, eso es por parte de la autoridad. Yo te preguntaría a tu gremio, los motociclistas, ¿hay una cultura ya? ¿Empieza a entenderse o todavía no? Estamos en pañales. Ya se salió de las manos. Se salió de las manos desde hace mucho tiempo. Todavía hace unos 10 años nos conocíamos entre los motoclubs, pero empezaron a ya haber muchos jóvenes. Ahorita los jóvenes son la mayoría, la moto chica es la mayoría, desgraciadamente no traen nada de cultura, nada de cultura, que es lo que nosotros hemos estado queriendo rescatar eso, pero ya está salido de las manos. O sea, a pesar de que se les dice, si no traes tu casco te van a quitar tu moto, no les importa. De que yo creo que cuando se accidenta una familia completa en una moto, no creo que suba, ningún papá sube a su esposa y a sus hijos esperando matarlos. Claro, por supuesto. Verdad es la necesidad, también desgraciadamente la necesidad. Hace como un mes me hacían una entrevista sobre cómo ha crecido el que las mujeres anden en moto. No es un fenómeno, es una necesidad. Claro. Ahorita las mamás, y tú te vas a cualquier escuela y ves a los papás que llegan con la moto, hasta con 3, 4 niños y todavía con las mochilas. Entonces dices, es una irresponsabilidad muy grande, pero es una necesidad. O sea, a veces las autoridades hablan desde la comodidad de su oficina o de su carro,
pero no saben en realidad en lo que se exponen cuando salen a la calle, que el transporte público es pésimo, tardado. Entonces lo hemos tomado como una forma de evitar todo eso, pero las autoridades desgraciadamente no lo han visto como un beneficio, sino como querer exterminar el motociclismo en lugar de regularizarlo. Bueno, pues hay muchos temas todavía que preguntarte, por ejemplo, la protección más allá del casco que un motociclista puede usar, que no les interesa ponerse, pero ya platicaremos sobre eso. Y también la falla del transporte público, Génesis, que obliga a que la gente se mueva a través de esos vehículos ligeros. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más. La organización Pasos Blancos y el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte manifiestan su preocupación por la falta de acciones para prevenir las muertes de motociclistas y los siniestros viales en los que se ven involucrados. Si bien es cierto que un buen número de unidades son utilizadas en labores de reparto, la motocicleta también se ha convertido en una alternativa de movilidad, ante lo cual urgen a que mejore el transporte público para inhibir los traslados en motos. Proliferan motocicletas y accidentes en Jalisco. Es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Rebeca, me gustaría que profundizáramos un poco más respecto a el tipo de accidentes que ocurren en las motocicletas. Se trata de un vehículo ligero, que regularmente a veces choca con un vehículo más grande, que es un camión, un carro, etc. La gente no tiene clara la fragilidad en la que se está moviendo, ¿es correcto? Sí, claro, o sea, no es lo mismo que un carro. Un carro, incluso en los modelos más antiguos, la propia estructura de metal a veces es suficiente para aminorar un poquito. Claro. Pero en la moto eso no existe para nada. Entonces, el motociclista no solamente tiene que llevar la cuestión de la velocidad, que si no está bien regulada, pues ahí ya es algo que multiplica el tipo de golpe que se hace, por así decirlo. Además de eso, tiene que enfrentarse con gente que no tiene una cultura de motocicleta, porque no tenemos una buena cultura aquí. Y el hecho del golpe, que no tenemos nada para protegernos, hace que la cabeza pegue con lo que sea. Incluso a veces el mismo casco puede ser propiamente el que recibe el golpe, y si el casco, como ya hemos comentado, no es el correcto, el propio casco puede provocar el golpe sobre la cabeza. De acuerdo. Y no solamente la cabeza, o sea, todo, pues son niños de accidentes que generalmente no solo la cabeza se afecta, sino los pulmones, los riñones, sangrados a nivel abdominal, las extremidades. Hemos tenido niños que son amputados porque las motos les caen encima. O sea, es tremendo, la verdad. Ahora, ¿hasta dónde está la responsabilidad de los padres en este tipo de cosas? Y he visto mucho que de repente se ha vuelto una moda comprarle o permitir que usen cuatrimotos a los niños, ¿no? Esas de cuatro motos. No, la verdad son terribles también, porque ahí lo que tenemos es el peso de la moto. Son motos que generalmente son mucho más pesadas que las motos de 2 ruedas normales, pero esas motos, como aparte son de terracería y todo eso, son cosas que se agregan y se agregan y se agregan. Entonces, realmente, un niño chiquito, un niño de 5, 6, 7 kilos subido en una cuatrimoto, incluso con sus papás, o sea, el peso del papá que les cae encima, que también nos ha pasado, el peso de la moto que les cae encima, que les ha pasado, que se pegan la cabeza con una roca, que nos ha pasado, que todo les pasa por encima. O sea, es terrible. Son cosas agregadas, agregadas, agregadas. Y luego, si no tenemos una buena atención, porque a veces pues los mismos servicios de emergencias tienen que pasar por el tráfico, etcétera, pues todo eso es agregado, agregado. Sí, en el caso de las cuatrimotos, por ejemplo, las superficies donde ruedan, porque son zonas empedradas, terracerías, arena, etcétera, y eso es más inestable todavía, ¿no? Y eso agrega riesgo de infección. También. A la hora de abrirse la cabeza con una piedra, se puede infectar de cualquier cosa, y todos lados, todos lados. Muy bien. Génesis, hace un momento veíamos la cápsula y hablaba precisamente, no es el tema pues, pero digamos que es un factor que orilla a la gente a moverse como puede. En el caso, por ejemplo, de las motocicletas, por una mala
el mal servicio del transporte público. Sí, sin duda es un problema que va encadenado, todo el tema de movilidad, que justamente pues se buscan alternativas para moverte, ¿no? Y lo comentaba hace unos días con Omar. Hablar de movilidad también implica hablar acerca de cómo se está diseñando la ciudad, para quién se está diseñando la ciudad, pero también sin duda hablar de movilidad es hablar de seguridad vial, hablar de protocolos adecuados a la hora de los primeros respondientes, cómo estamos generando todo este ecosistema que va encadenado, que es multifactorial, para que al final pues la ley se cumpla o de menos tengamos unas garantías que abonen más a la integridad de que yo me pueda mover pues de una manera la que yo decida, porque la realidad es que no es una pelea entre medios de transporte, ¿no? Cada quien somos libres de elegirlo, pero bajo nuestra responsabilidad. Y en ese sentido, como lo que mencionaba Elizabeth hace un momento, o sea, falta mucha cultura vial en todos los usos modales. En todos los usos modales no vamos a irnos contra uno. Yo sé que ahorita estamos tocando el tema de la motocicleta, pero es transversal, es transversal. Entonces, son temas de seguridad vial, son temas de cultura vial y son temas del diseño de las ciudades y cómo el transporte, al no cumplir y garantizar una movilidad adecuada y que tampoco nos ponga en riesgo, se opta por estos medios de transporte. ¿Tú crees que haya una también responsabilidad en el sentido de los quienes venden las motocicletas? Están baratísimas, te las dan regaladas, te regalan hasta el casco, etcétera. Sí, tipo de vehículos. Sin duda. De hecho, desde la ley general que se discutía en el Senado, San Lázaro, y cómo hubo varias reservas, entre ellas las motocicletas. Entonces, es algo que tiene que ir encaminado desde los fabricantes, porque en sí los materiales, también como lo mencionaba Elizabeth, no están resguardando, como lo mencionaba ahorita Priscila. Rebeca, perdón, Rebeca. Pues prácticamente no te está cubriendo nada, ¿sabes? Entonces, sí, falta mucho, pero también es como yo, como usuario también, ¿a qué me estoy exponiendo? La coalición de jóvenes es una coalición internacional y menciona que el principal factor de riesgo es que entre estas edades, 27 años, ellos quieren sentir como esta adrenalina, claro, la velocidad. Entonces, eso también implica mucho. Claro. Priscila, hace un momento nos compartías algunas estadísticas. ¿Tienes algunas otras que nos puedas compartir para ejemplificar el problema que estamos tocando en esta ocasión? Sí. Lo que platicamos es, por ejemplo, en Centro Médico, 110 niños al año se reciben entre 1 mes y 17. En el Civil Viejo era de 90 a 100. De eso fue mi tesis en pediatría y terapia intensiva de trauma de cráneo. El 84.7 es por motocicletas, a lo que pensaríamos que es caídas. Era muy común también que el niño se caía del segundo piso, tercer piso, pero las motocicletas, en cuestión, mientras más van creciendo los niños, es porque ellos ya las manejan. Si no son accidentes en casa, sino como tal, cuando ya ellos empiezan a crecer, les sueltan las motos los papás. Entonces, son 60.4 billones de dólares lo que se gasta al año en trauma de cráneo. Solo trauma de cráneo, 60.4 billones de dólares. Es demasiado. Para el sistema de salud impacta económicamente muchísimo, y eso para enfermedades en las cuales pudiéramos otorgar la cuestión económica, pues se ve, digamos, distraído por este tipo de cuestiones de prevención. Entonces, en cuestión de estadísticas, es más en hombres que en mujeres, y en edades mientras más van creciendo de estas edades. ¿Qué otras estadísticas? 4 fallecieron en un año no voy a decir qué hospital, pero... Puedes decir, sin problema. Fallecieron 3 fueron muerte encefálica, unos donaron órganos, solo un paciente donó órganos de todos los demás. Y otro fue por neumonía asociada a la ventilación mecánica, como platicaba mi compañera. Pero era Rebeca. un paciente de un accidente de motocicleta. Todos los que le estoy platicando son de moto.
De eso fue mi tesis. Ahora, te quería preguntar, y ahorita Elizabeth nos puede corregir también, porque ella conoce el tema, hay motocicletas pequeñas, de cilindraje muy bajito, que incluso de carreras, etcétera, que dicen, esas son para niños. ¿Puede haber motocicletas de esos cilindrajes para niños? No, porque como platicábamos hace rato, la anatomía del paciente pediátrico de los niños, simplemente como platicamos lo de los músculos del cuello, el cráneo. Claro. El golpe, aunque la moto sea chiquita, grande, mediana, va a ser, tal vez en adultos sí cambiaría la mortalidad, el pronóstico, las secuelas, porque ellos tienen ya una estructura ósea más formada. Pero en los niños el golpe, aunque sea moto chiquita, cuatrimoto, lo que sea, les va a ir mal. A ver, Elizabeth, tú corrígeme esto. Sí hay motos para niños. Sí. Me tocó a mí, yo tuve 2 motocicletas enduro, se llaman, para correr en pista. Una Yamaha, una Suzuki, 125, pero había motos pequeñas. Y yo vi niños correr con casco y todo eso, claro. No, y te levantan 80 kilómetros. Fíjate, una velocidad de 80 kilómetros. Y hay competencias infantiles incluso, ¿es correcto? Sí, así es. Son motocicletas supuestamente de 50 centímetros cúbicos, es una baja cilindrada, pero sí te levanta. Ahorita cualquier moto, aunque sea de baja cilindrada, que en la ley está especificado que nada más se aplica para 250 centímetros cúbicos para abajo, pero cualquier moto te levanta los 100 kilómetros por hora sin ningún problema. Nada más que se hizo esta división por el aumento de baja cilindrada. Pero desgraciadamente también, fíjate que en las vías, si tú te das cuenta, se supone que no se puede circular la baja cilindrada por ciertas periféricos, ciertas vías, pero no hay señalamientos. Claro. Eso es lo que también estamos pidiendo a las autoridades. O sea, ¿cómo quieren que también educar, crear la cultura si no hay señalamientos de que no pueden circular por ciertos lugares? Aparte, te voy a decir, no todos los accidentes son por falta de cultura de los motociclistas, porque si te pones a ver, vivimos en una ciudad que está llena de alcantarillas, de hoyos, de que abren la puerta sin darse también cuenta. La cultura de los automovilistas, que no respetan también al motociclista. No respetan, o sea, es que falta mucha cultura en todos los rubros. No siempre los accidentes en moto son por causa de inexperiencia de un motociclista, sino son otros factores. Últimamente te diste cuenta de los cables que están colgando por toda la ciudad. Se han accidentado muchas personas, han perdido la vida compañeros motociclistas por los cables. O sea, no nomás es la mala maniobra de los motociclistas, sino también es la infraestructura con la que nos... que tiene la ciudad. Claro. Ahora, por ejemplo, tú mencionas, una motocicleta bajo cilindraje alcanza 80, 100 kilómetros. Sí. Se supone que en la ciudad no podemos circular arriba de 50, 60 kilómetros. Salvo carriles centrales del periférico en 80, pero esas motos pequeñas no pueden circular ahí. Así es. Se supone, ¿no? Así es. Ahora te quería preguntar, antes de ir a la pausa rápidamente, hace un momento yo hablaba del casco, un buen casco, pero además hay otras estructuras que puedes usar, ¿no? Así es. Que te pueden ayudar, ¿como cuáles serían? Mira, en los cursos de manejo, lo primero que te dicen es que lo hacen la mayoría, no nomás es ponerte el casco, porque la mayoría traen su cachucha, se voltean la cachucha para atrás y se ponen el casco, pero a la hora de un movimiento, la visera te dan las cervicales. De acuerdo. Entonces eso es peligrosísimo. Lo otro que se pide son los guantes, porque a la hora de un accidente lo primero que pones son las manos y te las raspas. Pues ya si quieres traer tus chamarras con protecciones, a veces dicen que nos vemos muy ridículos, pero traemos casi toda la protección por algo. El zapato, no sé, que sea cerrado, bota cerrada, pero que no sea con casquillo, porque el casquillo te puede amputar los dedos a la hora de un accidente. Las chamarras que sean gruesas para la hora de un golpe, no sea tu piel la que entre en contacto, porque así es, se nos olvida que nuestro cuerpo es la carrocería, desgraciadamente. Bueno, vamos a seguir hablando del tema. Tengo que hacer otra pausa, es la última. Regreso a las conclusiones del programa.
se realizaron modificaciones al reglamento de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, algunas de las disposiciones son olímpicamente ignoradas. Agrupaciones de motociclistas refieren que aunque en la ley se exige que las tiendas de motos entreguen la unidad hasta que se tramiten las placas y se registre en el padrón vehicular, en la práctica no sucede. Además denuncian que la autoridad quiere educarlos a golpe de multas. Proliferan motocicletas y accidentes en Jalisco. El tema que tocamos en Ruta 44, estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a ir a las conclusiones, como siempre. Comienzo contigo, Rebeca. Bueno, creo que este es un tema muy importante porque en una ciudad con tanto tráfico es normal que haya mucha moto. Y lo ideal siempre es que tengamos una cultura de todos lados, pues, que el automovilista respete al motociclista, el motociclista a los autos, peatones, etcétera, y también evidentemente pues que se hagan las infraestructuras correctas. A nivel de paciente, médico y de salud es muy importante, uno, pues la prevención. Que el familiar no salga con los pequeños, o incluso si son adultos, pues no salir 3 adultos en una moto, o sea, salir como comentaba Elizabeth, con la protección completa y correcta, los cascos correctos. Si ya se hizo una inversión en la moto, pues es la vida de uno, entonces invertir en un buen casco que pueda ayudar o asegurar una protección mayor. También es muy importante esta parte de no permitir las cosas que son ilegales. Si los niños no pueden manejar una moto es por algo. Entonces, por favor, no exponer a los niños a eso. Sé que pues todos quieren sentir esa adrenalina, ya vendrá su momento, ya vendrá su tiempo. Hay lugares, hay momentos, hay todo, pero pues antes de eso insistir mucho con los padres, sobre todo para los adolescentes, creo que es algo de lo más importante, porque les puede cambiar la vida y no solamente al niño que se expone, sino también a la familia. El hecho de que el niño fallezca o quede con secuelas es algo terrible para las familias y es algo que se tienen que enfrentar con cada uno de estos accidentes que son muy comunes desafortunadamente y que las consecuencias son realmente trágicas. Muy bien, Elizabeth, tus conclusiones, por favor. Pues aquí exhortar sobre todo a los compañeros motociclistas a que de veras tomen conciencia que es su vida la que están exponiendo, son a sus familias, a las autoridades que de veras ya pongan cartas en el asunto. Nada más salen y dicen, nos preocupan mucho los accidentes, pero es que no nomás es de preocupar, sino ocúpate con cursos de manejo. Nosotros estuvimos dando como federación los cursos de manejo, ocupamos que nos presten instalaciones. Cuando van a sacar los compañeros la licencia ahí a movilidad, pues el único examen que te hacen es una vueltita en un patiecito y es todo, y eso no es suficiente. Necesitan tomar un curso que debería de ser más exigírselo a todos los motociclistas. O sea, en lugar de estar con esos operativos recaudatorios, mejor mandarlos, exigirles que vayan a tomar los cursos, que eso sea ya un motivo. Ahorita las compañeras les enseñaba una foto de un accidente muy, muy trágico que está, pero desgraciadamente es a lo que se van a enfrentar los motociclistas, y creo que no estaría de más invitarlos a que cuando tomen en lugar de una infracción, que los manden a tomar un curso y que vean cómo pueden haber las secuelas, y pues que de veras las autoridades nos pongan atención. Ahorita que dijiste de los cursos que dan vuelta en un patiecito, ¿no sería también adecuado que el curso de manejo sea integral? Me refiero también al automovilista, sí, que sepa qué hacer, cómo respetar al motociclista, etcétera, y viceversa, ¿no? Así es. Sí. Para los dos rubros necesitamos mucha cultura, en todos los rubros se necesita mucha cultura. Muy bien. Priscila, por favor, tus conclusiones. Bueno, creo que va a ser un poquito, voy a hacer la polémica de pues ha sido todo el programa la polémica. Si no hay alguien adelante, por favor, se ponga por la seguridad de los pacientes, de los niños, en este caso que nosotras que somos pediatras. Yo sé y me queda claro que los papás no lo hacen con la intención de exponerlos, totalmente de acuerdo, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. Cuando llega el paciente con nosotros mandamos a Ministerio Público algo que se llama parte médico de lesiones. Ese parte médico de lesiones se manda, la mayoría de las veces no vienen, no vienen, nunca se presentan. ¿Y qué hace un menor de edad de 12 años en una moto que falleció? Nosotros levantamos el parte médico de lesiones y nadie se presentó. Y de eso, ahora va a sonar la más polémica de todos, ahora sí mi comentario, pero ¿cuáles son las consecuencias de? Me queda claro que cuando viene la familia
y se exponen ante esta situación por la calle o simplemente porque no lo hacen con esa intención. Es un accidente, por eso es un accidente. Pero, por ejemplo, el niño de 12, 13 años, el accidente automovilístico, 75,000 pesos al día de terapia intensiva, más de más. Terminó con traqueostomía y todo lo que la familia va a invertir, corrieron al papá, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron las consecuencias de? ¿Quiénes eran los responsables? Los papás. Los papás eran los responsables. Entonces, si hay, va a sonar mal, pero si no hay nadie que vea por los niños y ponga un alto, en nuestra sociedad ya si no hay consecuencias, nos vale. La verdad, nos vale. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que les quiten la moto. ¿Qué hacen? Compran otra. Así de simple. Pero si se hicieran medidas también en el sistema de salud, ante esto habría, si las consecuencias fueran más severas, habría probablemente más prevención. ¿Por qué? Porque sé que tal vez si mi hijo tenía 12 años, en una moto, venía borracho a las 3 de la mañana. Yo le compré la moto en Coppel, Electra, donde sea, itálica. Y ese niño tuvo el accidente. Entonces, la consecuencia debería ser un ejemplo. No estoy diciendo que sea así, pero si no tenemos medidas extremas, nos va a seguir valiendo. A ver, si te estoy entendiendo, Priscila, tú lo que sugieres es que haya responsabilidad para los padres que otorgaron una motocicleta a un menor. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Y no existe ahorita la legislación al respecto? No, yo nunca he visto, en 5 años que llevo en pediatría, en medicina general pues ya son más, pero 5 años nunca he visto que haya una sola consecuencia al padre. ¿Qué es lo feo? Pues sí, pobrecito, etcétera, qué feo, bla, bla, bla. La tragedia, etcétera. Pero, ¿dónde está la prevención? ¿Dónde está la consecuencia? Vamos a seguirlo haciendo. Como digo, compramos otra moto y ya está. Pero, en cambio, si ellos se pusieran a ver cuánto cuesta en el privado más elegante de Guadalajara, solamente entrar a la terapia intensiva, nos pasó hace poco, 150,000 pesos. Entrar al día son más. Entonces... Sí, porque me dieron cifras de un hospital, digamos, normal, pero... Yo estoy hablando del más caro de Guadalajara. 150,000, solamente aceptarlo en la terapia intensiva. De acuerdo. Entonces, tal vez si hubiera consecuencias en cuestión de, en lo económico, sistemas de salud legal, los papás dirían, híjole, me la voy a pensar 2 veces en comprarle la moto porque salen 75,000 pesos al día. Y nos pasó. Tuvimos que mandarlo a un público porque el paciente no tenía dinero para pagar el privado. Entonces, tiene que haber consecuencias. Génesis, tus conclusiones. Ha sido una charla muy interesante y sin duda nos quedamos muy cortos. Pero quiero comentarles, platicarles que desde el observatorio una de nuestras preocupaciones fue de que para todos los usuarios de vehículos de motores tuvieran un curso de sensibilización a la hora de tramitar la licencia. Y por otro lado, creo que este es un buen momento para ver cómo podríamos estar trabajando en conjunto desde todos los sectores para justamente avanzar en el tema y no estarnos atacando de si esto, si lo otro, si esto. Porque si bien existen señales, ¿qué pasa cuando no las cumplen? ¿Va? Entonces creo que es una responsabilidad desde todas las áreas. Tanto los usuarios, tanto las instituciones, tanto sociedad civil, tanto como la academia. Entonces yo me voy con este ánimo propositivo de cómo podríamos estar trabajando en conjunto para que se voltee a ver el tema y se le tome la seriedad que se debe hacer, ¿no? En toda materia. Entonces yo cerraría con eso. Y también, Génesis, que sea efectivo, porque a lo mejor, como tú bien dices, una actitud muy propositiva, pues se convoca un foro, ya ves que para todo hay foros, se hace un foro, se cita a todos los sectores, incluso van algunos diputados, se legisla, se hace modificación a la ley y después no ocurre nada, no se aplica. Es una crisis del actual proyecto que está en curso y que está próximo a terminar. Y no solamente pasa con la ley de movilidad, pasa con todas las leyes. Tenemos una crisis justamente en materia legislativa por omisión de leyes. Eso está clarísimo, pero si tenemos todos los frentes organizándonos y estando metiendo presión para que ésta se esté vigilando, sin duda creo que podríamos estar sumando. Yo lancé hace un momento una reflexión, fue muy ligera y debimos haber partido de ahí. Y te pregunto ya casi para cerrar, ¿realmente la autoridad está consciente del problema que es esto de las motocicletas o todavía no sabe el tamaño del problema que viene?
Mi reflexión a título personal es que está consciente, pero no tiene la capacidad y no está preparado para hacer frente a. ¿Por qué? Porque desgraciadamente las políticas públicas que se hacen deben ser ciudadanas y poner en el centro de la ciudadanía, pero realmente son políticas públicas partidistas. Sí, porque como tú bien dijiste hace un momento, es multifactorial. ¿Cómo llegamos a esto? Si ¿Cómo me llegamos? permites, Sí, Carlos, Elizabeth. fíjate que se viene un problema todavía más grave, que son las motos eléctricas y los patines. Y esos no están tomados en cuenta en la ley de movilidad y ahorita los motociclistas están optando por motos eléctricas y patines eléctricos. Y Motos eléctricas y patines. Y se va a venir una situación también muy difícil, porque ellos pueden circular en las ciclovías. Y en la ley de movilidad no están tomados en cuenta. Así es, justo. Y afortunadamente aún no ha habido ningún siniestro que involucre a la micromovilidad, pero sí es un tema que se viene, que si no se toma cartas en el asunto se va a desfogar como todos los demás. Ya Sí. tiene un término, micromovilidad. Micromovilidad, así es. Micromovilidad eléctrica, vamos poniéndole. Sí. Micromovilidad, sí. De acuerdo, muy bien. Pues entonces creo que con esto nos deja abierta la puerta para que tengamos un segundo programa, si les parece. Y así que les voy a Gracias. convocar para que regresemos y abordemos todas las aristas que nos faltaron en esta ocasión. Pero por lo pronto, Rebeca, muchas gracias. Muchas gracias. Elizabeth, muchas gracias. Gracias. Priscila, muchas gracias. Génesis, muchas gracias. Y gracias a usted. Hasta la próxima.